Hoy con Fabio vamos a realizar una revisión bibliográfica sobre fracturas laterales de cadera. Vamos a hacer la presentación de 3 artículos, yo voy a presentar 2, uno es más extenso, el otro es más acotado. Comparten algunos de los conceptos en los que yo voy a presentar, ¿sí? Bueno. El primer artículo que voy a presentar es un artículo de revisión del año 2009, que se publicó en The Journal of Bone and Joint Surgery, y se titula como Fracturas intertrocantéricas, 10 tips para mejorar los resultados. Este es un artículo que lo que hace es presentar, ¿sí? Compartir, más que nada, 10 tips que nos ayudan a tener, primero, llegar a nuestro objetivo y, en fin, mejores resultados. Nos hace prevenir los problemas que podemos llegar a tener en la cirugía, cómo planificar la cirugía, ¿sí? Y es muy importante, a su vez, tener en cuenta que cuando estamos frente a una fractura lateral de cadera, generalmente vamos a estar frente a un paciente adulto mayor, ¿sí? Entonces debemos conocer que el paciente adulto mayor tiene comorbilidades, que este paciente va a ser un paciente frágil, que va a estar en la última etapa de su independencia, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta las comorbilidades, también tenemos que llegar a una adecuada reducción, eso ya es más como un resultado final en cuanto al final de la cirugía. Debemos reconocer la complejidad del trazo de fractura, ¿sí? Para esto debemos saber cuáles son los criterios de inestabilidad en una fractura lateral de cadera. También debemos reconocer todos los implantes que tenemos, ¿sí? Para poder llegar a una mejor selección de los mismos, ya sea tenerlos o no disponibles, pero nosotros tenemos que saber siempre cuál es el gol estándar para cualquier fractura. Tenemos que ver la calidad ósea del paciente, acordémonos de que estamos frente a un paciente adulto mayor, ¿sí? La calidad ósea no es la misma que la de un joven, y algo que a nosotros más se nos va a escapar de las manos, pero siempre tenemos que hacerle hincapié a los pacientes con las precauciones, ¿sí? De la cirugía y del postquirúrgico, y conocer cuál es la adherencia al tratamiento del mismo. Como primer tip de este trabajo, nombra a la distancia tip to apex. Este concepto de tip to apex es un concepto que introdujo en 1995 Baumgartner. Él lo que hizo fue seleccionar a 198 pacientes, de los cuales tenían fracturas de caderas laterales, tanto estables como inestables, los trató con osteosíntesis, con placas deslizantes y en menor medida con clavo cefalomedular, y lo que hizo fue ver en el postquirúrgico, ver en qué zonas había colocado de todos esos pacientes el tornillo cefálico. Y relacionando en dónde lo había colocado, ver cuál era el índice o la probabilidad del riesgo de complicaciones. Entonces, a partir de eso, realizó una ecuación, ¿sí? En donde llegaba a una medida, ¿sí? A lo que él llamó el tip to apex, que para disminuir los riesgos, este debería ser de menos de 25. Él llamó al tip to apex a la distancia entre el tornillo cefálico y el apex de la cabeza femoral, ¿sí? La suma de estas dos medidas, tanto en el frente como en el perfil, ¿sí? Y sabemos que el apex de la cabeza femoral es la línea que se traza tanto en el frente como en el perfil, en el medio del cuello del fémur, ¿sí? Esto es un buen indicador intraquirúrgico de la profundidad y la ubicación para poder prevenir el riesgo como el cut-out, ¿sí? En un futuro, que sería ya una complicación. Como segundo tip
tenemos sin pared lateral, no hay que colocar placa deslizante. ¿Por qué? Generalmente en las fracturas laterales de cadera no vamos a tener la presencia íntegra de lo que es la región lateral del fémur proximal, ¿sí? Ya sea en una oblicuoinversa o en una intertrocantérica. Entonces, no vamos a tener como material de primera opción, ¿sí? De primera línea, a la placa deslizante. El gol estándar va a ser un clavo cefalomedular. Pero en el caso de que no tengamos otra opción y que le tenemos que poner una placa deslizante, vamos a tener como opciones tanto la placa trocantérica o la placa de Medoff. Porque debemos saber que si nosotros colocamos cualquiera de estos, el riesgo de una complicación, ya sea de colapso, pseudoartrosis o cutout, es de 56%. Si nosotros tenemos como opción la placa trocantérica, tenemos dos tipos, a grandes rasgos, todo también va a depender de qué tipo de la marca del implante. Tenemos a la convencional, ¿sí? O a una a la bloqueada, que lo que podemos hacer es darle una forma más anatómica. Y tenemos a la placa de Medoff, que la placa de Medoff es una placa deslizante de compresión axial también, y que se le coloca una placa a su lado, al lateral, digamos. Este es un ejemplo, que son dos placas, tanto dependiendo del trazo de fractura, se coloca una placa ya sea más larga o más corta. Entonces, con este tip lo que debemos saber es que si no tenemos una integridad de lo que es la pared lateral, no debemos colocar una placa deslizante en el mejor de los casos, ¿sí? Si no, ya sabemos que el gol estándar es el clavo cefalomedular. Como tip 3 es reconocer el patrón de fractura inestable y colocar clavo cefalomedular. Ya sé que tengamos un patrón de fractura, una oblicuoinversa, una intertrocantérica, una subtrocantérica, o que no tenga la integridad de lo que es el cálcar, ¿sí? Ahí ya sé que estoy frente a una fractura inestable. Entonces, si yo veo que tengo una fractura lateral de cadera inestable, mi gol estándar va a ser el clavo cefalomedular, ¿sí? ¿Por qué? Tengo que colocar el clavo cefalomedular porque va a ser más favorable biomecánicamente, porque el brazo de palanca va a ser menor, voy a poder devolverle la integridad en el cálcar, ¿sí? Y va a evitar la medialización diafisaria. Tip 4. Precaución con la curvatura anterior de la diáfisis femoral. Nosotros sabemos que fisiológicamente tenemos el fémur que tiene una curvatura hacia anterior. Y sabemos también que nuestros pacientes generalmente son pacientes ancianos. Esta curvatura anterior se va a aumentar y la calidad ósea no va a ser la misma que la de un paciente joven, ¿sí? Entonces, el clavo, general, en la mayoría de ellos vienen con una curvatura de 2 milímetros, pero varía. En realidad el rango va de 1,5 a 2 milímetros, ¿sí? Hay veces que esta curvatura no alcanza a la del fémur, entonces se imposibilita la colocación, ¿sí? Y empezamos a querer colocar el clavo, martillar, y ahí ya estamos cometiendo un error. Ya cuando tenemos que martillar para colocar el clavo, estamos haciendo algo mal, ¿sí? Entonces esos son todos problemas que nosotros los tenemos que prever. Para preverlo, podemos, en el intraquirúrgico, hacer un pantallazo con el intensificador de imágenes del fémur en perfil, ¿sí? Y ahí ver qué curvatura tiene el paciente. Y si se puede, colocar, en vez de un clavo largo como había planificado, colocar un clavo más corto. Tip 5. Cuando use un clavo de entrada trocantérica, comenzar ligeramente medial a la punta del trocánter mayor. El punto de entrada del clavo que yo voy a colocar es tener en cuenta que es la punta del trocánter un poquito más a medial.
el punto de entrada es un momento clave en la cirugía, porque si yo hago un punto de entrada erróneo, más lateral o más medial, ya lo más probable es que a lo largo de la cirugía vaya a tener alguna complicación o se me vaya a hacer más dificultosa la colocación del clavo, ¿sí? Porque probablemente si lo coloquen más a lateral, como tendemos a hacer generalmente por las partes blandas, la posición del paciente, lo que me va a pasar es que el clavo al colocarlo se me va a ir hacia la región medial, ¿sí? Y entonces va a ser una complicación intraquirúrgica. Por ende, me tengo que tomar el tiempo de, al colocar la punta cuadrada, hacer un buen frente y un buen perfil, y antes de iniciar, porque también me puede pasar de que realice varios orificios y llegue a un orificio grande, y también eso es una complicación, antes de empezar a perforar con la punta cuadrada, hacer el frente, hacer el perfil y ver si realmente estoy en el lugar adecuado para después no tener ningún tipo de complicación. 6. No fresar en fractura no reducida. Yo coloco al paciente en la camilla, antes de lavarme, antes de hacer cualquier otra cosa, yo, más allá de tener ya la radiografía del ingreso y saber qué fractura tiene, tengo que, con el intensificador de imágenes, ver cómo está la fractura hoy, ¿sí? En el momento en que yo lo estoy operando, y ver qué reducción tiene, porque probablemente también se haya desplazado, más de la radiografía que yo tengo ahí en mi quirófano. Entonces, tratar de buscar una reducción cerrada lo más anatómico posible, ¿sí? Una vez que yo llego a la mejor reducción posible, ahí recién voy a lavarme y a empezar la cirugía. Pero antes de empezar a colocar el clavo, ¿sí?, tengo que buscar distintos métodos de reducción. Ya la reducción cerrada la había intentado, ¿sí? Y lo que puedo hacer en el caso de que no estar conforme con esa reducción que yo había encontrado, o la máxima reducción que yo había podido hacer, puedo hacer ya sea métodos percutáneos, lo que puedo hacer es con un hook, ¿sí?, y poder reducir los fragmentos, o también en forma percutánea con un Steinmann o con una clavija, hacer el método del joystick, ¿sí? Y una vez que ahí yo ya encuentro mi reducción con la que yo ya estoy satisfecho, empiezo a hacer el punto de entrada, a fresar, ¿sí?, todos los pasos propios de la colocación de un clavo cefalomedular. Otro, precaución en la trayectoria de la inserción del clavo y no utilizar martillo. Como había dicho antes, si yo tengo que utilizar el martillo, es porque estoy cometiendo un error, ¿sí? Lo ideal en la colocación y cómo se debe hacer es movimientos rotatorios, ¿sí?, con una ligera presión. Y ahí el clavo se debe deslizar, ¿sí? En el caso de que yo ya haya atravesado el trazo de fractura y me quede pocos milímetros para que quede bien el clavo, ahí puedo utilizar la masa que me viene en el material, es decir, propio del clavo, del set de colocación, pero no tengo que usar el martillo, porque puedo llegar a causar una fractura iatrogénica, entonces no es lo ideal y no está indicado. 8. Evitar angulación en varo del fragmento proximal. Usar relación punta de trocánter, centro de cabeza femoral. Lo que yo tengo que hacer acá, en este caso, es tomar la medida de la punta del trocánter, ¿sí?, y la punta del centro de la cabeza femoral, y eso debe ser coplanar, ¿sí? Porque el error más común es que me quede en varo. Si me queda en varo, el brazo de palanca me va a aumentar y me va a provocar la horizontalización del cuello. Entonces es algo esto que lo tengo que prevenir, porque a su vez me va a cambiar la zona de descarga, la zona de mayor fricción de la cabeza femoral con el acetábulo, y me puede causar
lesión en la cabeza y una posterior fractura o cutout, entonces es lo que debo evitar. Si la punta del trocánter en relación al centro de la cabeza femoral me queda más aproximal, yo voy a saber que voy a estar en varo, y de la otra forma, con lo contrario, me va a quedar en valgo, ¿sí? Entonces, esto lo debo evitar y tengo que tener en cuenta esto en el intraquirúrgico también. Tip 9. Utilizar bloqueo distal si la fractura es axial o rotacionalmente inestable. Yo tengo que, esto igualmente en el caso de que utilice un clavo largo, aunque creo que ahora hay clavos cortos que también tienen la opción de bloqueo, pero lo que debo realizar es siempre, siempre, siempre bloquearlo, porque esto me genera una estabilidad mayor, ¿sí? Y por último, evitar la distracción de la fractura cuando se coloca un clavo cefalomedular. Más allá de que al principio de la cirugía yo haya encontrado una reducción a la que yo estoy conforme, durante toda la cirugía no debo dejar de pensar en la reducción de la fractura, ¿sí? Porque colocando el material se me puede llegar a desplazar. Entonces algo de lo que siempre debo de estar pendiente, porque me puede pasar de que primero llegar a una pseudoartrosis, que los fragmentos al no estar afrontados no consolide la fractura, o el estrés del material. Y como conclusiones finales de este trabajo, podemos resumir que es muy importante conocer el trazo de la fractura, para ver si la fractura que yo tengo es estable o inestable. Para eso debo de conocer los patrones de inestabilidad, ¿sí? Y a su vez conocer qué tipos de implantes tengo, ¿sí? Conocer qué me ofrece cada implante, qué beneficios, y cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones de cada uno, ver los métodos de reducción, y no quedarnos solamente con realizar el abordaje y colocar el clavo, no. La fractura la tengo que reducir yo, y el clavo o el DHS, la placa deslizante, me va a ayudar a sostener la fractura, pero la reducción la tengo que encontrar yo. El material no va a reducir la fractura, ¿sí? Y para eso tengo que hacer una adecuada reducción para poder prevenir esos riesgos que me pueden llegar a aparecer y disminuirlos y mejorar mis objetivos para un buen resultado. Voy a pasar al segundo artículo, porque este es más cortito, es más escueto, comparte muchos de los conceptos que el anterior, y después, si quieren, realizan comentarios o preguntas o alguna duda, ¿sí? Bueno, este es un artículo presentado, también es un artículo de revisión, presentado en el año 2017 en The Open Orthopedic Journal, y se titula como Tips and Tricks, tips y trucos en las fracturas extracapsulares, en la fijación de las fracturas extracapsulares. Bueno, este artículo en sí habla más o menos, comparte muchos de los conceptos que tenía el anterior. También recalcan, todos estos tipos de artículos recalcan mucho en tener en cuenta qué tipo de paciente tenemos enfrente, ¿sí? Que son pacientes con montones de comorbilidades, que eso va a aumentar los riesgos que puedo llegar a tener con un paciente joven. Y en lo primero que habla es la correcta posición que debe tener el paciente en decúbito supino, ¿sí? El paciente, en este caso, lo muestra con una mesa de tracción, ¿sí? Se coloca el paciente en decúbito supino en la mesa de tracción, y se le realiza una tracción axial del miembro más la rotación interna y abducción del otro miembro. Esta abducción lo que me va a ayudar es a la colocación del intensificador de imágenes. Es importantísimo que antes de empezar la cirugía nosotros veamos la imagen de la fractura y ver cómo puedo llegar a un buen frente y a un buen perfil.
Y eso grabármelo en la cabeza o realizar algunas marcas, ya sea en el piso, o fijarme en los grados de angulación del intensificador, para que después en la cirugía no tenga que estar probando cómo hacer un frente, cómo hacer un perfil. Eso ya lo tengo que prever antes de iniciar la cirugía. Reducción de la fractura, otra vez, es muy importante reducir la fractura y hacer un buen perfil, porque siempre es más fácil hacer un frente y a veces no podemos llegar a un mejor perfil. Entonces siempre es bueno ver el perfil, porque voy a ver que generalmente el fragmento proximal se me va a ir hacia anterior, ¿sí? Entonces acá lo que muestra son los distintos métodos de reducción, ¿sí? Ya sea pinzas de reducción, o si no los hooks, en este caso es una pinza de reducción, ¿sí? Y cómo reduce anatómicamente para después poner la clavija, la guía. Acá otro método de reducción que es no invasivo, ¿sí? Se le coloca hacia el lateral de la cadera. Y la verificación. Acá vamos a ver en un perfil en el que está nomenclado acá como A, vamos a ver que es un perfil en donde yo voy a ver si coloco el haz del rayo, ¿sí? Del intensificador, si lo coloco a 90 grados, voy a ver la anteversión del el cuello femoral. En el otro caso, en el caso B, lo que voy a ver es yo con el intensificador le estoy dando los 20 grados, y ahí voy a ver cómo la cortical anterior y la cortical posterior van a estar bien en paralelo, ¿sí? Esto es algo que nos va a ayudar en el intraquirúrgico para ver si estamos realizando una adecuada reducción. Porque probablemente en el otro nos quede duda si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces, al darle nosotros la inclinación, ahí vamos a ver que estamos en una adecuada reducción. Otra imagen más en la que están mostrando lo mismo. Y ya pasando algunos trucos de lo que es el DHS, es muy importante, como dije anteriormente, tener en cuenta el concepto del tip to apex, debemos medirlo, además de nosotros generalmente estamos más acostumbrados a medir que desde la parte más, la punta, digamos, del tornillo cefálico al hueso subcontraral hay 1 centímetro, tenemos que saber que hay otras cosas, otros índices que nos ayudan a verificar que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en forma correcta. En el caso de las fracturas basicervicales, esto nos va a servir más para eso, para poder llegar a una buena reducción, también tenemos la opción de colocar una clavija, ¿sí? Que va a ir perpendicular a la línea, medio diafisaria del fémur. Esto nos va a llevar a ayudar en sí a una buena reducción y no nos va a molestar cuando coloquemos el tornillo cefálico. Acá lo muestro enfrente, acá en un perfil, y ve cómo se ve muy bien, que no molesta en la colocación, ¿sí? Otra vez, el punto de entrada es muy importante. Algo que me olvidé de decir es que debemos saber qué material tenemos, si el clavo es angulado o si es recto. Sabemos que el clavo angulado va a estar con una angulación de 6 grados, entonces ya cambiando eso, ese pequeño detalle de que el clavo es o no angulado, me va a cambiar a mí el punto de entrada. Por eso le debemos saber eso previamente. Y por último, la colocación del bloqueo distal del clavo. Esto es más en cuanto a la experiencia, a veces cuesta al principio, te va a costar mucho más que después, pero es muy importante saber que cuando nosotros estamos haciendo el perfil, ver el orificio de los bloqueos que esté bien circunferencial, eso nos va a ayudar mucho, y ahí nosotros vamos a poder empezar a jugar con la mecha para ver y llegar justo y atravesar el mismo. Y bueno, eso, espero que les haya